Hola, hola mi gente, soy yo de nuevo, espero que estén muy bien y el libro que les voy a hablar el día de hoy es Los cuatro miedos que te impiden vivir y al igual que el último libro que les comenté en el último video, este me lo compré en la librería Antártica. También les quiero aprovechar de comentar que hice una encuesta en el canal para saber si les gustan los videos más cortos o los más largos o si realmente les da lo mismo. Para que me puedan dar su opinión, porque es realmente importante para mí, por favor, así poder darles un contenido que les interese y puedan verlo con gusto, así que los invito a participar. Bueno, ya mi gente, como siempre les digo, antes de comenzar, alerta de spoilers, para que no se asusten, les digo que el libro tiene 305 páginas y yo solo les leo algunos fragmentos del libro, o sea, casi nada. Por eso siempre los invito a vivir la experiencia literaria y leerse el libro completo y luego me puedan comentar qué les pareció. Bueno, comencemos a lo que vinimos. El autor es un psicólogo clínico y psicoterapeuta, es un ex existencialista. Aquí, bueno, antes de comenzar ya de lleno, les muestro el librito. Aquí está la reseña del autor, el título. Aquí está el índice, que es un gran índice, como pueden ver. Es un gran índice. Realmente es un gran índice. Y bueno, eh, como les decía, el autor es un psicólogo clínico y psicoterapeuta existencial y a partir de sus observaciones clínicas en sus consultas y de las obras de muchos otros psicoterapeutas existenciales, propone dividir todos los miedos de la vida cotidiana en cuatro grupos fundamentales. Estos cuatro miedos serían los siguientes. El miedo a crecer o el miedo a asumir realmente nuestra condición de adultos. Los temores que derivan de él tienen que ver con la adquisición de la autonomía y evidenciar con claridad la persistencia de comportamientos que aparecieron durante la infancia, como el miedo a la oscuridad, nuestro cuerpo adulto, a la sexualidad, a la autoridad de los padres, a la enfermedad, etc. 2. El miedo a autoafirmarse o el miedo a definirse, a ocupar un lugar, un papel preciso entre los demás, temor a no estar a la altura, a ser un impostor, a ser un inútil, a no obtener un reconocimiento, a no molestar, a ser rechazados, etc. El tercero es el miedo a actuar o la dificultad para tomar decisiones y pasar a la acción, para proyectarse hacia el futuro y para construir una evaluación personal por y para uno mismo. Miedo a tomar decisiones, a enfrentarse a la escasez, a tomar espacios abiertos o cerrados, a comprometerse, a pasar a la acción, a fracasar, etc. Y el cuarto es el miedo a separarse o el miedo a confiar en los vínculos con los demás, que se manifiesta sobre todo a través del temor a la separación y al abandono, miedo a las propias emociones y sentimientos, a la soledad, a la falta de amor, a las agresiones, a las mentiras, al fin de las relaciones, etc. El primer apartado se titula El miedo a crecer. El miedo a crecer. Y el autor se pregunta, ¿qué significa ser verdaderamente un adulto? Y nos responde señalando que un psicoterapeuta existencialista se podría proponer la siguiente definición. Ser adulto significa reconocer los límites de la condición humana. El ser humano, en efecto, está limitado. Limitado en el tiempo, porque va a morir, limitado en su relación con los demás, porque llega solo a este mundo y se marcha también solo de él, limitado en su comprensión de la existencia, porque no puede saber de dónde viene, ni a dónde va, ni qué hacer sobre la faz de la tierra, limitado por sus decisiones, que son siempre renuncias,
Y aquí el autor dice también algo bien interesante, que básicamente todas nuestras angustias tienen su origen en la confrontación con estos límites y que muchas veces preferimos apartarlos de nuestra conciencia, pero al hacerlo nos estamos negando a convertirnos plenamente en adultos y nos vemos obligados a seguir pensando de una manera infantil. En este apartado también nos habla sobre la parte infantil y el miedo a dejar atrás la infancia, a aceptar nuestro cuerpo adulto, el miedo a enfermar, el miedo a liberarse de los padres, el miedo a hablar sobre el miedo del pasado, el miedo al presente y al aburrimiento, el miedo al futuro, el miedo a envejecer, el miedo a ver morir a nuestros seres queridos. En uno de sus capítulos plantea dos conceptos claves que los aborda durante todo el libro, que son el borrado fusional y la omnipotencia heroica. Estos conceptos realmente son súper importantes porque literalmente habla de él durante todo el libro. El borrado fusional significa que tiendes a mantener una postura de inferioridad, dependencia y pasividad frente a los demás. El resto de las personas siempre te parecerán más adultas, más competentes y más responsables, por lo que establecerás con ellas una relación similar a la de un niño frente a un adulto, y a menudo intentarás parapetarte tras un protector. En cambio, el heroico, que aquí se refiere al heroico en la página 38, en cambio el heroico se siente que los límites de la condición humana no van con él y se cree invulnerable. Es habitual que actúe por arrebatos y que adopte comportamientos peligrosos. Se sitúa en una posición de superioridad o de dominio sobre los demás y presenta una actitud hiperactiva, ambiciosa y enérgica. Quiere ser el centro de atención, el líder, el pilar, el primero. Se siente importante y está convencido de que puede hacer todo lo que quiere y cuando quiere. Es interesante que en este capítulo el autor indica que no existe sobre la faz de la tierra ni un solo adulto verdadero y que todos estamos en proceso de convertirnos en uno. Yo lo encontré súper potente esa frase. Uy, se me cayó algo, perdón. Aquí habla harto de dejar atrás esa parte infantil que todos tenemos y que básicamente esperamos a que nuestros padres nos declaren como personas adultas. Pero el autor deja bien en claro que el estatus adulto no se mendiga. No se mendiga. El estatus adulto no se mendiga. Lo deja bien en claro acá. Aquí dice. Pues porque en realidad lo que esperan de sus padres es que lo declaren adulto y que les confieran esa especie de apremio y confianza que se da a una persona adulta. Pero el estatus de adulto no se mendiga. No hace falta esperar a que nadie nos autorice a disfrutar de él. El estatus de adulto se toma, o mejor aún, se arrebata y se impone a los padres. El estatus de adulto solo puede venir de nosotros mismos, de nuestra decisión personal de aflorar, de vivir nuestra propia vida. Cuando habla sobre el miedo al presente y el aburrimiento, plantea algo interesante el autor. Dice, aquí en la página 81, muchas personas aseguran que no les gusta el tiempo en el que viven, que no han nacido en la época correcta. Esto está aquí en la parte final. Otras piensan que no han nacido en el país adecuado y que estarían más a gusto en otros parajes. Pero cabe sospechar que en cualquier otra época o cultura, muchos de estos adultos seguirían experimentando la desagradable sensación de no encontrarse en el lugar que les corresponde. Porque en realidad, lo que buscan, más que aceptarse como adultos, es una escapatoria. Así llegan a fantasmear como niños, con viajar en el tiempo e integrarse en un periodo que les parece más interesante. ¿Esto es lo que sientes? ¿Tienes la impresión de que este no es tu lugar? ¿Que las cosas eran mejor antes? Si es así, es muy probable que tu problema no sea el tiempo, o dicho de un modo más concreto, ese tiempo que tanto odias, en realidad el problema es cualquier tiempo que te obligue a mirar de frente a la edad adulta mientras ves cómo se te escapa la infancia. Y aquí nos vamos a remontar a la página 98. Antes de seguir con sus ideas, el autor, aquí en esta parte,
El autor plantea que la mayoría de nuestros miedos cotidianos tienen su origen en esa parte infantil que aún está tan presente en nosotros. Para ser adultos es necesario que cambiemos de posición, es decir, que cuestionemos y modifiquemos las reglas que regulan nuestras relaciones con las demás personas, con el mundo y con nosotros mismos, dado que nuestra posición actual sigue ligada a la base de seguridad que representan nuestros padres. El reto consiste en alejarse progresivamente de ella, al tiempo que desarrollamos una seguridad interior. Crecer es, en primer lugar, traicionar a nuestros padres, es decir, transgredir sus órdenes. Recordemos que nuestra parte infantil puede adoptar básicamente dos formas: el borrado fusional y la omnipotencia heroica. En lo que respecta al miedo a vivir el presente, es dable hacerse la pregunta: ¿qué significa vivir el tiempo presente? Y acá el autor nos dice que vivir el momento presente no se reduce a una mera cuestión de sensaciones, de tranquilidad, de lentitud o de placer. Si fuera así, cualquier actividad de ocio nos permitiría realizar fácilmente este ejercicio. En realidad, vivir el momento presente consiste en percibir nuestra propia presencia en el futuro, lo cual nos conduce evidentemente a la pregunta sobre el sentido de la vida. Ahora, ¿cuál es el sentido de tu vida? Esta es una de las preguntas existenciales más arduas e incluso más aterradoras. Si optamos por negar esta pregunta sobre el sentido de nuestra vida, por apartarla de nuestra conciencia, entonces tendremos que aceptar inevitablemente que seguiremos sufriendo para siempre nuestros miedos infantiles. Luego el libro te ofrece directrices para comprender el sentido de la vida, y por eso también te invito a leer el libro. Acá te ofrece algunas directrices como el sentido de significado, el sentido de dirección y el sentido de sensación. Aquí avanzamos un poquito más en el libro. Y nos vamos al segundo apartado, que se titula El miedo a autoafirmarse. Y parte preguntándose: ¿por qué nos resulta tan difícil saber quiénes somos? Y nos dice que nos resulta fácil descubrir nuestros gustos, nuestras preferencias, algunos rasgos de nuestro carácter, pero decir quiénes somos es harina de otro costal. Es muy habitual que nos comportemos de un modo muy diferente en función de las personas que tengamos delante. Somos cambiantes. A veces nos mostramos valientes, a veces cobardes, a veces joviales y a veces tristes. Parece que nuestras emociones brotan en nosotros sin que tengamos realmente ningún control sobre ellas. Por eso sentimos curiosidad por conocer la opinión de los demás. ¿Por qué es tan difícil saber quiénes somos? Pues por una razón con la que tal vez no contemos. No queremos saber quiénes somos. Muchos optan por mantenerse en la vaguedad y en el borrado, mientras otros se decantan por imaginar que poseen una personalidad grandiosa o excepcional según sus gustos. En el fondo, puede que prefiramos soñar quiénes somos. En este apartado se habla sobre el miedo a no estar a la altura, el miedo a no ser un impostor, a ser un impostor, el miedo a enloquecer, el miedo a querernos, el miedo a molestar, el miedo a ser rechazado, el miedo a perderlo todo. Cuando habla sobre el miedo a no estar a la altura, señala que nunca se trata de una autoevaluación basada en hechos objetivos. Siempre se trata de una creencia forjada desde la infancia a partir de todo tipo de elementos y que permiten al individuo funcional negar sus responsabilidades. Y aquí señala algo interesante. Nadie reacciona a alguno de sus éxitos exclamando en voz alta: ¡qué inteligente soy! A diferencia del autoinsulto, que debe ser en público. Aquí lo dice: así pues, el autoinsulto debe ser público, mientras que el autocumplido debe permanecer en el ámbito privado. Qué extraña es nuestra sociedad, insultado por vuestros errores, pero no os felicitáis jamás por vuestros aciertos. Y aquí avanzamos un poquito a la página 124, que nos dice: al referirse al miedo a no ser un impostor, señala
aquí está bajito, que el 70% de las personas pueden sentirse al menos una vez en su vida que no merecen el éxito que han cosechado. Algunas de ellas, menos numerosos, en cualquier caso, dudan constantemente de sí mismas y atribuyen sus logros a la suerte o a circunstancias favorables. A estas personas las invade la sensación de no ser legítimas, sensación que, lógicamente, va ligada a una baja autoestima y a una tendencia a despreciarse. Así, aunque se les felicite y se reconozcan su talento, sus conocimientos, sus competencias, siguen viéndose como impostoras. Oh, debo admitir que esta parte me identificó muchísimo. Respecto al miedo a querernos, nos indica que en la vida real, como todo en el mundo sabe, el miedo a autoafirmarse se encuentra derechamente ligado a la falta de confianza en uno mismo y la ausencia de autoestima. Y es conveniente distinguir ambos fenómenos. La confianza en uno mismo tiene que ver con lo que creemos que podemos hacer. ¿De qué soy capaz? ¿Puedo contar conmigo? La autoestima se asocia al valor que nos damos. Constituye una dificultad o una incapacidad para darse a sí mismo el valor necesario. Eso ya tiene que ver como yo lo diferenciaría. Como la autoestima se asocia al valor que nos damos y la falta de autoestima constituye la dificultad o la incapacidad de darse a sí mismo el valor necesario. Entonces en el autoestima nos preguntamos, ¿cuánto valgo? ¿Soy una persona de bien, por ejemplo? Acá debemos tener en cuenta que confiar en uno mismo no implica necesariamente tener una alta autoestima. Puedes confiar en ti, por ejemplo, si dominas tu oficio y al mismo tiempo carecer de autoestima, por ejemplo, si lo que haces va contra tus valores. No estoy de acuerdo con los métodos de mi empresa, por ejemplo. Si no le prestas importancia, lo que hago no sirve para nada, por ejemplo, también. Para continuar, con el siguiente capítulo, el autor subraya las principales líneas de trabajo que se han trazado. En dicho sentido, nuestra partida era el siguiente, nuestro punto de partida era el siguiente. Crecer significa cambiar de lugar, pasar de ocupar el lugar del niño a colocarse en el de adulto. Sin embargo, como ya hemos visto, este cambio implica traicionar a los padres, aunque solo sea porque hay que alejarse de la base de seguridad y vivir una vida propia, integrando su historia. Así es preciso esforzarse para cerrar el capítulo de la infancia, un trabajo que consiste en hacer el duelo de los padres en calidad de padres y situarse al fin en su altura. Y aquí avanzamos un poquito más. Para encontrar nuestro lugar, que es una dificultad, por supuesto, es importante comprender dos conceptos, la orden de huida y la orden de desbordamiento. La orden de huida, no ser contenida, se basa en el movimiento y la velocidad y nos obliga permanentemente a escapar hacia adelante, a avanzar en la vida como de impedir que nos atrapen. Hay que huir, de acuerdo, pero ¿huir de qué exactamente? Pues de la vida y de la muerte. La primera se percibe como una trampa que conduce inexorablemente hacia la segunda. La orden de desbordamiento, no contenerse, se basa en la negativa a diferenciar claramente entre uno mismo y el mundo, en el rechazo de vivir como un individuo separado. De ese modo, la orden induce a la persona a derramarse en el mundo y viceversa. Estas órdenes de desbordamiento y huida tienden claramente a un interés defensivo en el terreno psíquico. El tercer apartado se titula El miedo a actuar y se pregunta ¿por qué es tan difícil actuar? En este apartado se habla sobre el miedo a tomar a tomar una decisión equivocada, el miedo a no controlar, el miedo a la escasez, el miedo a rumiar, el miedo a valerse por sí solo, el miedo a aprender y a saber, el miedo a comprometerse, el miedo al fracaso y el miedo al éxito.
Para comenzar este apartado se pregunta, ¿qué significa elegir? Técnicamente no es lo mismo elegir que decidir. Elegir supone evaluar las diferentes opciones, A, B o C. Decidir, en cambio, es dirimir para quedarse únicamente con una opción. El único problema es que el adulto que no asume su condición le da 1000 vueltas por adelantado al riesgo de equivocarse, de perderse una oportunidad. Asegura que sería capaz de elegir si al menos pudiera estar seguro al 100%. Pero lo cierto es que si los tuviera, no tendría que elegir. Elegir y decidir supone siempre hacer una apuesta, pero el adulto que sigue viviendo de modo infantil es especialmente alérgico al riesgo y a lo desconocido, así que deja en suspenso su decisión, lo evita y lo atrasa. En el fondo, el adulto que no asume su decisión no llega a admitir que pueda actuar según su propio criterio. Para él, se trata de algo impensable y con razón, actúa a la manera de un niño pequeño, al que se mantiene bajo una vigilancia constante y al que se le repite que sus iniciativas son peligrosas. El miedo a elegir y el miedo a sufrir escasez conducen naturalmente a la rumiación mental, que consiste en dar vueltas una y otra vez a las ideas negativas. Lo que caracteriza la rumiación mental no es solo su carácter circular y la esterilidad de su manera de encadenar pensamientos, sino la imposibilidad de que la persona retome el control sobre ellos. Este tipo de reflexión, la rumiación, jamás ayuda a tomar decisiones ni a avanzar. ¿Es posible liberarse de la rumiación mental? La respuesta es que sí, pero la condición de que la persona quiera hacerlo. El problema es que quienes lo hacen caen con mucha frecuencia en el negativismo. Nos dicen sistemáticamente que no a todas las soluciones que se le proponen. Y al parecer es porque las personas que lo hacen, cuando encuentran una solución, buscan un problema. Entonces, ¿somos libres de cambiar? Sí. No se trata de convertirnos en otra persona, todo lo contrario. La idea es convertirse en uno mismo, deshacerse de las máscaras, liberarse de ese personaje que presentamos como el verdadero yo, pero que en realidad no es más que una apariencia defensiva. Y acá avanzamos harto. Nos vamos a la página 230 y nos dice, en cuanto al miedo al fracaso, aquí, el autor nos dice que algunas personas se niegan a fracasar porque se niegan a pasar a la acción por miedo a fracasar, lo cual representa ya de por sí un fracaso. Su baja autoestima, su falta de confianza en ellas mismas, mina cualquier atisbo de deseo significativo de actuar. Otras consiguen poner en marcha sus proyectos, pero temen que les salga bien, porque el éxito les pondría frente a la responsabilidad de existir y de ser autónomas. Así pues, el éxito a la acción degenera en dos malos hábitos: no empezar nada y no terminar nada. Para pasar a la acción es necesario saber diferenciar dos conceptos claves que son zona de confort y zona de seguridad. La zona de confort alude a una especie de espacio mental y físico que contiene los hábitos y las rutinas con las que nos sentimos cómodos. Está formado por aquello que conocemos y que sabemos hacer y que no nos exige ningún esfuerzo de exploración y aprendizaje. Si decidimos quedarnos dentro de nuestra zona de confort, no tendremos que enfrentarnos a lo desconocido, así que nuestro nivel de ansiedad se mantendrá bajo. Si en ese momento hacemos el esfuerzo de salir de nuestra zona de confort, entraremos en la zona que algunos especialistas denominan zona de pánico, en la que agravan la falta de confianza en uno mismo, la ansiedad y el miedo a las opiniones de los demás. Si seguimos avanzando, llegaremos a la zona de aprendizaje, donde recuperamos la confianza en nosotros mismos gracias a la adquisición de nuevas competencias. Y si continuamos esforzándonos, llegaremos a la zona mágica, en la que nuestros proyectos se harán realidad y daremos sentido a nuestras vidas.
Después se refiere poquito a la zona de base, a la base de seguridad, y dice que proporciona una explicación mucho más clara a la necesidad de alejarse de aquello que nos es familiar y adquirir la capacidad de actuar por uno mismo. Una vez más, para pasar a la acción, la única solución posible es salir de la base de seguridad, o a lo menos saber alejarse de ella y por lo tanto transgredir las órdenes parentales. El cuarto apartado se titula El miedo a separarse. Este apartado habla sobre el miedo a la soledad, el miedo a nuestros sentimientos y emociones, el miedo a amar y a vincularse, el miedo a ser abandonado, el miedo a ser juzgado, el miedo a ser agredido, el miedo al otro dentro de la pareja y el miedo a ser independiente. El autor se pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto mantener nuestras relaciones? Acá se sostiene que toda relación es una fuente de alegría y al mismo tiempo de miedos. La alegría de la interacción, del amor, de la amistad, de la consideración, la alegría de ser objeto de orgullo o de admiración, pero también de miedo de ser abandonado, traicionado, manipulado, despreciado, incomprendido, rechazado, ridiculizado, humillado, olvidado. Así estamos siempre llenos de dudas y preguntas. ¿Hasta qué punto puedo confiar en el otro? Respecto al miedo a estar solo, esto constituye al mismo tiempo una cuestión de apego y una cuestión de amor. ¿Qué diferencia existe entre ambos? Técnicamente, en el apego no hay ningún sentimiento. Recordemos que se trata de un reflejo innato y que solo aspira a una sola cosa, la seguridad. Es una necesidad primaria porque no deriva de ninguna otra. Por ejemplo, la necesidad de alimentarse. Los experimentos realizados con crías de animales han demostrado que cuando se les da a elegir entre la comida y la posibilidad de acurrucarse en torno a un artefacto de felpa suave, eligen esto último. Sin embargo, a menudo se confunde el apego con el amor. Así podemos creer que queremos a alguien cuando en realidad lo que amamos en él es su capacidad de inspirarnos seguridad. Entonces, ¿deberíamos aprender a desapegarnos? Desde luego que no. Todos tenemos una necesidad vital de apego y sería un profundo error creer que podemos desvincularnos por completo de los demás. Sin embargo, podemos plantearnos un desapego relativo. Y acá volvemos a la familia en el siguiente sentido. La lealtad absoluta no está destinada a durar para siempre. Lo ideal sería que fuese aflojando poco a poco su mordaza y se convirtiese en una lealtad relativa no solo para los hijos, sino también para los padres. Esto significa que nuestra lealtad debería pasar de ser incondicional a condicional, para adaptarse a un principio más o menos como el siguiente. La familia es lo más importante en determinadas circunstancias y en determinadas condiciones. El autor señala que a menudo le preguntan si para ser adulto hay que tomar cada vez más distancia con respecto a los demás. Incluso aislarse, llegando el caso y cortar los vínculos que resulten demasiado afectivos. Desde luego que no. Vivir pensando exclusivamente en nuestros intereses sería una negación de nuestra humanidad, una forma de autodestrucción. Sin embargo, una cierta forma de individualismo puede ser útil. El individuo posee como tal un valor y el individuo filosófico no es más que la afirmación de ese valor individual frente a una sociedad que tiende a transformar a los individuos en estadísticas. Lo fundamental para cada uno de nosotros es encontrar un equilibrio en nuestra existencia y la de los demás, un cierto equilibrio que podemos denominar individualismo solidario y que consistiría en encontrar un lugar desde el que sea posible reclamar nuestra singularidad y nuestra existencia sin negar en absoluto la de los demás. Crecer, sí, pero crecer juntos. Bueno, este libro me gustó,
pero de los libros que he leído durante el mes de abril y los que les he subido al canal, creo que ha sido con el que menos he logrado conectar, debo ser sincera. Aún no tengo claro muy bien por qué, si bien entiendo que el objetivo del libro era mostrar los 4 miedos que te impiden vivir e intentar medir cuánto de infantil queda en cada uno de nosotros, y me sentí reflejada en muchos de sus planteamientos. Eso es muy real y debo admitirlo. Eh, pero todavía no lo sé. No sé si no lograba, me costaba a veces concentrarme, a diferencia de los otros libros que podía estar mucho rato concentrada. En este habían como ciertos momentos en los que me podía concentrar. Quizás era a veces como por los conceptos como por los conceptos técnicos, eh, o por sus ideas, no sé, no sé. Había algo que me costaba conectar con el libro. No lo sé, todavía no lo logro comprender, porque no terminé de conectar con el libro, pero de todas formas lo recomiendo porque me pareció un libro muy interesante, porque abarca muchos temas interesantes que a mí me sorprendieron, no debo admitirlo, a pesar de que no logré conectar, me sorprendieron muchísimo. Por algo me lo terminé de leer, porque si no me hubiese gustado derechamente lo hubiese dejado de lado y me hubiese leído otro. Y había temas que me dejaban muy pensativa. Y algo bueno que tiene el libro es que a medida que va explicando sus temáticas, lo lleva a la práctica a través de ejemplo con sus pacientes, obviamente de forma anónima, porque les va cambiando su nombre, lo que lleva a un mejor entendimiento de lo que nos quiere decir. Así que eso es todo por el día de hoy, mi gente. Nos vemos. Así que adiós, que tengan un muy buen día y recuerden darle like a este video y suscríbanse a mi canal, por favor. Nos vemos. Corazones para ustedes. Chao, mi gente.